retornar a sus puestos de trabajo, cuál es el rol que juegan las alcaldías, los municipios, qué dicen los médicos. Bueno, de todo eso queremos conversar en esta oportunidad y paso a presentar a nuestros panelistas. Vamos a estar conversando con la doctora Carolina Herrera. Ella es broncopulmonar del Hospital de la FACH, trabaja en la UCI. También vamos a estar conversando con el alcalde Rodolfo Carter y también de la Florida, de la comuna de la Florida aquí en Santiago. Y también ahí vemos a el representante de la Federación, presidente además de la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, Servicios y también Call Center. Hablamos con Claudio Zagardías y la Carolina Herrera. Gracias a ambos por hasta ahora. Y ya se va a conectar el alcalde Rodolfo Carter. Gracias a ambos. Gracias a ti por la invitación. Mirna. Gracias, ¿Qué Mirna. tal? Gracias por la invitación. Bien. Bueno, quisiera partir contigo, Claudio, porque aquí se está produciendo, ¿no es cierto?, un proceso donde ustedes tienen un rol protagónico y quiero que tú me digas tú estás en silla de partida, aparte diciendo que tú estás, y quiero preguntarte en tu rol, esta generación de trabajadores y trabajadoras, ¿cómo están evaluando este proceso de transición y cuáles han sido los primeros, digamos, diagnósticos que ustedes pueden hacer? Bueno, lo primero que tengo que contarte, Mirna, es que cuando aparece el tema del desconfinamiento, ¿ya?, donde supuestamente se habló con los trabajadores, nunca hablaron con nosotros. ¿Ah? Nosotros hoy día nos organizamos todas las confederaciones del comercio, donde está con Atracó, con FECOBE, con FETRACOSI, call center, y también están los casinos, grandes federaciones que agrupamos entre todos más o menos 240.000 trabajadores, pero jamás han hablado con nosotros, eso que quede muy claro. Hoy día recién, gracias a una invitación que nos hizo la Comisión del Senado, pudimos tener interlocución con el gobierno, ¿ya? Y le dijimos a la ministra, ¿ya?, que bueno, si nosotros, a ver, una cosa que quede bien clara, no lo estamos negando a trabajar. ¿Ya? Nosotros después de 5 meses ustedes entenderán que queremos trabajar. Ya se nos acabó el seguro, se nos va a acabar prontamente el 10%. ¿Y qué pasa después? ¿Ya? Porque no sabemos cuándo esto va a terminar. Entonces, y necesitamos volver, pero seguros. ¿Ya? Tenemos problemas con los aforos, tenemos problemas con la salud, sobre todo la salud mental, tenemos problemas con el transporte. Entonces, eso no es menor, ¿ya? Existen grandes protocolos, de verdad, uno si mira, lee los protocolos de las empresas, tanto grandes y pequeñas, y de verdad que son buenos, pero si nadie los fiscaliza, Mirna, de verdad poco sirven, ¿ya? Yo delante me acuerdo que le decía a Jessica, ¿ya?, justamente fui al mall, ¿ya?, para ver el tema, y de verdad esto parece Navidad, ¿ah? O sea, es muy cercano a la Navidad, o sea, ver tanta gente en la calle, y eso que es un día martes, ¿ya? Correcto. Claudio, detente ahí un ratito porque para que vayamos haciendo una conversación con la ¿Sí? doctora también Carolina Herrera. Ya les decía que se va a integrar el alcalde Rodolfo Carter de la Florida, pero doctora, me interesa mucho saber acá cómo se ve desde el mundo médico este proceso de transición y lo que ha estado pasando en distintas comunas del país. A ver, ¿están cumpliendo los protocolos realmente? ¿Cómo lo observan ustedes? A ver, para nosotros es una sorpresa y para mí una sorpresa que los trabajadores del comercio no hayan sido convocados a sentarse antes de abrir el comercio, porque claramente es una gran confederación muy expuesta. Eso es algo que hay que definir. Las distintas organizaciones tienen distintos niveles de exposición y una de esas que está en completa conexión con el medio son todos los trabajadores del comercio, por supuesto, desde luego. Ahora, mucho más me preocupa que él mismo haya constatado que está todo como un día de Navidad, porque realmente eso asusta. ¿Qué es lo que nosotros desde el mundo de la salud queremos decirles? Que efectivamente, si uno habla de las cifras del día, claro, 1.566 personas al día de hoy con PCR positiva y 39 fallecidos, es claramente una tendencia hacia la disminución. Pero también quiero recordarles que hay 1.268 personas en las UCI, de las cuales hemos tenido pacientes 75 días hospitalizados, que finalmente a veces han fallecido después de largo sufrimiento. Entonces queremos explicarles que entre estos dos mundos que son, tenemos que empezar a vivir
con este otro mundo que es la gente que se enferma, tiene un destino incierto. Entre esas cosas tenemos que preparar a la población, preparar a los empleados, preparar al comercio y prepararnos a todos. Enseñar, educar. Y súper simple el mensaje, no se toquen, no se toquen unos con otros. Hemos empezado a tener familiares o miembros de las familias que viven en casas distintas y eso significa que se están visitando, se están abrazando y están comiendo juntos. Por lo tanto, el llamado es realmente a extremar la educación antes de fomentar la apertura tan brusca. Uf, ya, ahí vamos a seguir, pero ya se integra el alcalde Rodolfo Carter. Gracias, alcalde, por estar con nosotros, porque aquí hay una responsabilidad enorme, por supuesto, de las políticas públicas, de esa campaña que algunos dicen que todavía falta, pero yo quiero preguntarle directo porque, a ver, lo que uno observa en comunas en cuarentenada, las ferias libres de partida, soy testigo porque voy a las ferias, siempre lo digo, es decir, la aglomeración es la norma, o sea, lo que es extraño es encontrar gente que esté respetando justamente los protocolos. Entonces uno dice, si en una comuna que está cuarentenada vamos a tener eso, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué queda para las que no están en cuarentena? Entonces, alcalde, ¿cuál es ahí la visión que usted tiene de este proceso de transición? Hola, buenas tardes. Mira, comparto plenamente los juicios de la doctora, nos hemos conocido en distintos programas, confío plenamente en su criterio. Y efectivamente el verbo rector o el criterio rector tiene que ser el criterio médico. No se puede tomar ninguna decisión si no está avisada claramente por la certeza de que esa decisión no sea contraproducente con la única causa que importa hoy día, que es la contención y el retroceso del coronavirus. Eso no implica no tener presente que la inactividad económica está provocando un daño muy importante, no a los grandes grupos económicos. Me tocó hoy día debatir con un alcalde de otra comuna, sostenía que acá los grandes grupos económicos están presionando por sus intereses. No tengo por qué dudar que así sea, pero lo relevante es que aquí hay gente que está empleada, gente que necesita tener un trabajo y que necesita volver a tener ingresos estables. Cuando uno piensa en los malls, por ejemplo, uno de repente se imagina en las grandes tiendas de retail, Falabella, Ripley o París, que son grupos económicos muy sólidos, pero no nos olvidemos que dentro de los centros comerciales las pequeñas tiendas son muy frágiles y son las que van a quebrar. Ya varias están quebradas, de hecho, a la vuelta de la esquina. Entonces, primero, el verbo rector es lo que debe orientar nuestra conducta, es el criterio médico siempre. Lo segundo, tener como panel de control y una luz muy prendida que la actividad económica es urgente reactivarla. Si salimos de esto tan dañados económicamente, va a ser una cuestión muy, muy difícil de reparar a corto plazo. Pero ¿por qué te digo que es tan importante el tema médico? Porque si no hacemos las cosas bien, vamos a tener un retroceso a la vuelta de la esquina. Entonces, yo era partidario, por ejemplo, de una cuarentena mucho más radical al principio del proceso. Porque mientras más rápido nos tomáramos el jarabe, por así decirlo, más rápido íbamos a volver a la normalidad. Esta lentitud en tomar decisiones radicales al final nos puso en el peor de los mundos. Una cuarentena muy larga, con una mortalidad mucho más alta que lo que se esperaba y con un daño económico gigantesco. Entonces, todo lo que hagamos ahora en el futuro, volviendo a la normalidad, reabriendo centros comerciales, incluso en el tema del retorno a las clases, no tiene que olvidarse eso. Esto no es una lucha ideológica, es un tema práctico. Si tomamos decisiones equivocadas, los costos humanos y también los económicos van a ser redundantes. Ya, pero alcalde, a ver, vamos para que se siga la conversación, porque, por ejemplo, nosotros vemos hoy día en el mundo Nueva Zelanda que llevaba 100 días, o sea, que había logrado efectivamente un control que ha sido objeto de admiración en el mundo. Claro, unos dirán que es una isla, bueno, como sea, pero logró, ¿no es cierto?, un manejo de la pandemia que ha sido extraordinario. Hoy día tiene 4 casos y cierran Auckland, o sea, se cierra completa, de una. Claro, Ya, ¿sí o no, doctora Herrera? Ya. Después tenemos, por ejemplo, yo estoy viendo Argentina. Eso es tomar el toro por las astas. Claro, pero por ejemplo, el caso de Argentina. Hoy día el presidente Alberto Fernández decía, llevan, imagínense, ¿cuántos? 5 meses en cuarentena. Resulta que están con un grado de positividad que supera el 50%, con 7.369 casos diarios, los últimos. En las últimas horas, 152 muertes, y resulta que el presidente dice, la gente se relajó y se relajó equivocadamente. Y saben lo que yo converso con otros expertos que me dicen que parece que en Chile la gente entiende que es cuarentena o nada.
y todas las etapas, Todo, claro. ¿sí o no? Entonces, aquí es donde yo quiero entrar, por favor, y Claudio, me interesa mucho la opinión, porque Claudio decía, alcalde, y me interesa, Claudio, que por favor profundices ahí, que ustedes tienen, que como representantes de los trabajadores del comercio, por supuesto, de los call centers, ¿no es cierto? Ustedes dicen, ya se nos acabó el seguro de cesantía, ligerito, entonces, claramente ustedes van a volver alcalde. ¿Cuáles son los temores que hay? Porque tú dices que no los han ni siquiera sentado a conversar. Entonces, a ver, ¿cómo se entiende eso? Claro, bueno, lo primero, como te decía, el miedo existe porque aquí hay que poner, ¿qué está primero? ¿La vida o el trabajo? ¿Ya? Si lo hacemos como una educación, como dice la doctora, con información amplia, por supuesto que esto va a poder avanzar un poco mejor, ¿ya? Pero tienen que ser cosas que tienen que hacerse con el mundo, con la sociedad civil. No se puede hacer entre cuatro paredes los protocolos. Y ese es el grave problema que tenemos, que aquí el gobierno toma decisiones pero no le consulta a nadie, ¿ya? Entonces, nosotros cuando decimos, sí, se nos está acabando, en septiembre se acaba el último pago del seguro, a la gran mayoría, ¿ya? El tema del bono no, va a pasar desapercibido. Los trabajadores del sector comercio, los que estamos trabajando, digamos, los supermercados, las farmacias, ¿ya? Y algunos call centers, de verdad, no tienen grandes salarios, pero no caben en ningún grupo, ¿ya? Para poder cobrar algún bono, ¿ya? Porque estamos con trabajo, ¿ya? Entonces, es súper complejo porque no cabemos ni en los vulnerables ni en la clase media. Entonces, es muy complejo el tema, ¿ya? Y como decíamos, nosotros, aparte de eso, está el tema de la enfermedad, el tema del COVID, que nos baja más el tema de nuestro salario, por ejemplo, cuando algún trabajador hay sospecha de COVID, ¿ya? En la trazabilidad Tiene que ir se en le da, cuarentena. claro, no, y se le dan, normalmente, si el COVID es negativo, ¿ya? Se le dan 4 días de licencia, se le paga uno, ¿ya? Y por lo Eso es tanto súper tiene 3 días importante. menos. Y además de esos 3 días menos, no es que sean solamente 3 días, porque eso viene aparejado en un mes todo lo que significan los bonos. Entonces, es mucha plata menos para el trabajador que está en su puesto laboral. Entonces, por lo tanto, aquí el rol de la mutual es muy importante. O sea, el COVID debiera ser tomado como una enfermedad profesional, una enfermedad laboral, ¿ya? Porque cuando yo voy a trabajar, en el trayecto me puedo enfermar si yo no paso al estadio, yo no paso al mall, yo voy a trabajar. Y subirse a una micro, ¿ya? O subirse al metro, ¿ya? Está todo lleno y no hay locomoción, es muy poca la locomoción, ¿ya? Entonces van todos hacinados, vamos todos hacinados. Entonces, esos son los graves problemas, ¿ya? Entonces, Claro, doctor Herrera, perdona Claudio, sí, Claudio, disculpa, ¿quieres decir algo más? no, me detengo, si ahí, para que vamos Para que compartiendo. sigamos compartiendo, la idea es esa. Es que, doctor Herrera, para entender, por ejemplo, yo sé que los ejemplos de los países a ver, Argentina siempre nos comparamos porque como que nos gusta compararnos con Argentina y a los argentinos les gusta compararse con nosotros. Hay como unas rivalidades bastante absurdas, pero hablando en serio, no, en serio, yo quisiera saber cómo es posible que de pronto una cuarentena de 5 meses no funcione y tengan ellos tasas de positividad del %. ¿Por qué lo punto? Porque me interesa saber qué tenemos que hacer nosotros para que no vamos para atrás, pues, y no tengamos que volver a encuarentenarnos, como dice el alcalde. Explicar todas las veces que sea necesario, María Mirna, que podríamos abrir el comercio, pero en mantener, ¿cierto?, absoluta conciencia de que no puede haber una distancia menor a 1,5 metros entre una persona y otra. Eso es crucial, ya sea dentro del local o afuera. Hay que pensar que la gente no va a comprar ropa y hace un trayecto lineal, no es como ir a comprar a la feria incluso, sino que la gente va, se devuelve, vitrinea, se prueba algo, no le gustó, lo devuelve. Entonces hay que entender cómo funciona el consumidor también. Entonces parece ser que el consumidor en este momento no entiende mucho. Las familias se han juntado, han compartido una torta en que el cumpleañero sopló la torta y los globos los inflaron, gente que tenía PCR y después los rompieron y el virus se diseminó. Aquí lo que hay que volver a explicar una y otra vez, esta es una enfermedad viral que se transmite por el aire, que estamos todos expuestos y que efectivamente, tal como dice Claudio,
una persona en el trayecto a su trabajo ya va a tener en su cuerpo el virus. Pero ojo con eso, que hay que volver a educar, que la mascarilla y el lavado de manos frecuente es lo que tiene que imperar en todo esto. De verdad quiero explicarles que no hay ningún antiséptico, no hay ningún rociador de fumigación ni ninguna marca en especial que sea más protector que el lavado de manos frecuente y el uso de mascarilla todo el tiempo mientras uno esté compartiendo con gente que no es de su misma casa. ¿Por qué digo esto? Porque la gente de la casa conoce la bacteriología viral y hay que toser en el codo, mira. Entonces, eso es muy importante. Ese es el para todos. Justo lo que yo no acabo de hacer. Pero está muy bien. No es mala, sino que es buena explicar que repetir esto todas las veces que sea necesario porque uno aprende de ensayo y error. Y yo creo que eso sería una buena campaña, decir qué es lo que no hay que hacer para enseñar lo que hay que hacer. Ya, pero es que doctor Herrera, y aquí quiero ir con el alcalde de Carte, porque lo siguiente, o sea, es todo la doctora Herrera, es todo lo que precisamente no está ocurriendo. La gente no guarda la distancia, yo lo he visto. O sea, si yo estoy impactada, porque además yo siento, alcalde Carter, que hay una baja, es que me resulta muy difícil, si yo tuviera que explicarle a un extranjero radicado en Europa, donde vivieron la pandemia, hablemos Italia, España, no sé, en fin, me costaría explicar cómo, después de 5 meses, con más de 10.000 muertos por PCR positivo y 14.000 con los probables, la gente todavía no entiende esto. Entonces, yo le pregunto, alcalde, usted como alcalde, ¿qué herramientas tiene su municipalidad, la municipalidad en general, para fiscalizar, por ejemplo, las ferias libres, que son súper necesarias, pero donde la aglomeración es absoluta? Bueno, hace ya más de un mes estamos con una fiscalización asociada a las ferias libres. Nos hemos coordinado con ellos para espaciar los puestos. Le estamos tomando PCR permanentemente a los puesteros porque en algún minuto se estableció que las ferias libres eran como un antro del virus y la verdad que nuestros números han demostrado que eso no es así, no es real, es mucho más riesgoso el transporte público, el metro, las micros, es bastante más riesgoso. ¿Me escuchas, Mirna? Sí, perfecto. Sí, si lo que quiero saber, sí, se escucha perfecto, alcalde. Si lo que quiero saber es cómo, ¿por qué usted dice que es menos riesgoso? Porque la gente está súper pegada en las ferias, que por lo menos las populares a las que me ha tocado ir. Bueno, yo puedo hablar por el caso de la Florida. Yo estoy muy orgulloso de lo que han hecho los feriantes. Ellos llevan décadas compitiendo en forma muy vulnerable frente a los grandes supermercados. Tienen todo en contra y a pesar de esto han sido muy responsables en el funcionamiento. Yo no podría sino felicitarlos por lo que han hecho hasta ahora. Creo que es un drama bien brutal lo que nos estamos enfrentando. La OMS nos ha dicho 2 cosas en esta semana que son bien fuertes. Primero, nos dijo que suspender el año escolar era una tragedia social brutal y que no se debía suspender el año escolar. La mayoría de los alcaldes somos partidarios de que no haya año escolar porque todo indica que no habiendo vacuna es un factor de riesgo. Pero la OMS nos ha transmitido que es un costo social enorme, especialmente a las familias más vulnerables. Por tanto, vamos a tener que encontrar un camino de solución intermedia mucho más para no dañar a las familias más humildes, porque si ya hay una brecha, imagínate un niño de 9 años, que no quiero poner el Grange, pongamos un colegio, el Calasanz, un colegio de clase media. Un niño del Calasanz a los 9 años lee y entiende lo que lee. Un niño en el sector público no lo hace. Imagínate si además le cortamos el año. Los papás no pueden ir a trabajar, es brutal. Pero al otro lado tienes este otro elemento de qué pasa si estos niños se contagian y llevan el contagio a sus casas con sus padres o sus abuelos. Entonces vamos a tener que elegir entre 2 cosas malas, no entre 2 cosas buenas. Y es una decisión de liderazgo responsable súper importante. Y respecto de la apertura del comercio, en general la vida en la ciudad, la OMS también nos ha dicho, creo que fue el viernes, que el director general dijo no va a haber cura nunca para esta enfermedad. Quedamos todos peinados para atrás. Después bajó los decibeles, después bajó los decibeles y dijo va a aparecer eventualmente dentro de un tiempo y ha señalado como horizonte el año 2022. Es imposible que estemos confinados hasta el año 2022. Eso no es posible.
estamos obligados a encontrar un camino, y escuchando la opinión de todos ustedes, evidentemente no cometiendo los errores de la nueva normalidad, con el café, la empanada, de llegar y abrir los centros comerciales y al día siguiente cerrarlos. No, por ejemplo, para ponerte un caso concreto, que nosotros le pusimos al Grupo Plaza, acá en la Florida, le dijimos, miren, el aforo que tiene el centro comercial es tanto. Solo pueden entrar personas que hayan tomado hora antes, por internet, no más. De modo tal que no tengamos filas en los accesos, cuidando a los trabajadores, porque no nos olvidemos que los trabajadores de los grandes centros comerciales son trabajadores comunes y corrientes, no son los dueños, y están sujetos al contagio también, y su familia. Entonces, con una medida paulatina, inteligente, pero de nuevo, Mirna, estando muy atento a lo que digan los científicos. ¿Cuál es la tasa de contagiabilidad? ¿Cuál es el nivel de trazabilidad? ¿Cómo se está comportando la realidad internacional? Porque esta noticia de Nueva Zelanda nos tiene que llamar a la realidad. Si Nueva Zelanda ha hecho la pega la mejor del mundo y aún así está teniendo rebrote, es una realidad que vamos a tener que enfrentar dentro del próximo tiempo. Lo importante, y con esto termino, a mi juicio, y la doctora no sé si me puede corregir, dos cosas. Es bien distinto cuando ya aprendemos a conocer la enfermedad, logramos diagnosticarla, trazarla y aislarla rápido, que lo que nos ocurrió en marzo y abril, cuando creíamos que éramos campeones del mundo y aquí no iba a pasar nada. La naturaleza nos trajo a la humildad y hoy día estamos en otra posición. Y la segunda y más importante, es que de todas maneras, a ver si lo logro explicar bien, es bien distinto lo que le está pasando a Italia, que tuvo una mortandad enorme en marzo y hoy día está tranquila, está bastante baja, tiene 300 contagios diarios y se está preparando por una eventual segunda ola, pero entre una ola y otra, igual que en los tsunamis, hay mucha distancia. Lo que nos puede pasar en Chile, y eso sí que sería trágico, es que recién estemos saliendo de la primera y en agosto o septiembre entremos a la segunda. ¿Por qué? Porque vamos a tener el aparato de salud saturado. Nuestros médicos, nuestros paramédicos, totalmente colapsados, enfermos, cansados, estresados. Es fundamental cuidar nuestro sistema de salud y no someterlo a una atención adicional en menos de 30 o 45 días. Si eso llegase a ocurrir, claramente podemos estar enfrentando un drama muchísimo mayor de lo que nos imaginamos. Sí, doctora Guerrera, antes de darle la palabra para que usted comente estas informaciones, por ejemplo, nos escribe Keiko, dice H&M, apertura y cierre no respetaron protocolos. Después nos escribe otra persona que dice la gente no respeta el 1,5 metros. Otra persona, lamentablemente no han existido campañas de peso por parte del MinSal, prevención y promoción de la salud muy precaria, teniendo una red de centros de salud familiar, los CEFAM. Y sabe lo otro que dice acá, otra persona que nos está viendo, dice, doctora, sería bueno que usted explique que la vacuna no es la solución, que es parte de, y le agrego que Rusia ahora está sacando su vacuna, y ahí como que están todos los científicos del mundo diciendo, chuta, ¿será cierto? Porque ellos dicen que la tienen ya lista, le pusieron Sputnik, porque acá también es quién puede salir primero, ¿no es cierto?, con una vacuna, que finalmente también es un tremendo golazo desde el punto de vista de la político, digamos, ¿no?, en materia internacional. Ya, doctora, le doy la palabra. Varias cositas. Completamente de acuerdo con lo que dice mi amigo, el alcalde Carter, porque en realidad aquí no solo son índices epidemiológicos los que hay que tomar en cuenta, sino que también cuál es la red de salud que tiene cada una de las comunas para poder dar cuenta de las enfermedades. Nosotros hemos sido los intensivistas liquidados por una enfermedad de la cual no teníamos ninguna experiencia. Nuestros primeros pacientes fueron realmente sorprendentes de la mala evolución. Ya les conté que tenemos pacientes de meses hospitalizados, pero ahora ya la conocemos un poquito más. Pero ¿qué sabíamos? Y por eso yo ahí disiento con Rodolfo, porque para nosotros no hay ninguna sorpresa. Este virus ya se quedó en la humanidad. Cuando nosotros decimos ganémosle al virus, no es que vaya a desaparecer. Vamos a saber qué hacer con él. Y una de las cosas que aprendimos, para que Claudio se quede tranquilo, es que tenemos que funcionar no en grupos de gente aglomerada, sino que podemos funcionar y podemos hacer que se pueda, pero manteniendo una distancia de 1,5 metros. Quiero ejemplificar esto en algo que es muy sencillo de pensar. Da lo mismo la mascarilla que tú uses, si tú la tocas y después te la guardas en el bolsillo o después en la cartera o la dejas encima de la mesa, vas a estar contaminando tu ambiente. Entonces lo que hay que hacer es enseñarle a la gente
cómo tiene que comportarse. Y lo otro es que yo personalmente lo que haría sería salir a buscar casos, porque inicialmente en marzo se trató como de minimizar o ser súper exigente, restrictivo, aceptar solo los casos que estaban súper confirmados de PCR. ¿Y qué pasó entre medio? Entre que se hacía la prueba y entre que recibía el resultado, seguía circulando. Entonces ya aprendimos también, y yo creo que en eso sí tenemos que ser súper gastas en llamar a la gente a que si tiene síntomas o es un contacto estrecho, debe ir y tomarse el examen para aislarse. Si nosotros somos capaces de aislar a todos los sintomáticos, eventualmente aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad o que están en buena condición de salud pueden hacer uso del comercio. Pero tenemos que enseñarle a la gente que no puede salir si está sintomática, y tenemos que considerar que cada caso sintomático es por coronavirus, porque los otros virus dejaron de circular justamente por las medidas de cuidado que teníamos. Sí, doctora, pero para cerrar el tema de la vacuna, porque la vacuna está hoy día, de hecho, la misma Perdona, Universidad Católica, ¿no? Y la Universidad sí. Católica también está desarrollando una vacuna con, o sea, están en el proceso, ¿no es cierto?, también de poder avanzar en tal sentido. Entonces me interesa mucho saber, doctora, si la vacuna es la solución o qué. A ver, lo que para la gente común y silvestre, una vacuna no es una cura de la enfermedad. Una vacuna lo que hace es que tú te la colocas y cuando tú te enfrentas con ese virus, esa bacteria o ese bacilo, como en la tuberculosis, lo que haces es una enfermedad atenuada, no te mata. Entonces, tenemos que lograr que la población chilena, más de un 60%, se inmunice para lograr que la circulación del virus sea baja y esa circulación del virus no mate a la gente. Entonces, no vamos a lograrlo solo con que la gente se enferme espontáneamente, y a eso es a lo que aludía la inmunidad de rebaño, porque esta enfermedad deja mala cantidad de anticuerpos y pocos anticuerpos. Entonces, no es un fenómeno en el que podamos confiar. La vacuna lo que va a hacer es disminuir la cantidad de susceptibles rápidamente en el mundo, y con eso la circulación viral va a bajar. Y también va a disminuir los casos mortales y graves, que son los que tenemos en este momento. Sobre la vacuna de los rusos, yo y el mundo científico estamos anhelantes de saber qué es, cómo está, que nos muestren sus resultados, porque antes de opinar que sea solamente algo como un gallito de poder o en el fondo un golpe económico, digamos, por los rusos, tenemos que primero saber de qué estamos hablando y tenemos que ver sobre los estudios que fundamentaron y avalaron esta vacuna. Perfecto. Claudio, yo quiero saber lo siguiente, en tu rol de presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, ¿qué trabajadores y trabajadoras están hoy día? ¿En qué áreas están trabajando? Y tú hablaste de un tema que me interesa mucho también que nos digas, porque tú dices que están con un deterioro en su salud mental muy grande. A ver, explícanos de qué se trata y qué áreas son las más complejas para ustedes hoy día. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos estado en primera línea del inicio, del supermercado, las farmacias, ¿ya? El traslado, el miedo a contagiarme o el miedo a perder el empleo, 2. Además, hoy día ustedes saben que el comercio, en su gran mayoría, el 65-70% son mujeres, ¿ya? Que cumplen un rol de madre, de padre algunas, y además hoy día, y ahí le quiero responder al alcalde Cartes cuando dice que hay que tomar una decisión. Yo creo que el año escolar hay que perderlo, porque las mamás, ¿ya?, tienen que llegar a sus casas a educar, a bajar guías, en la medida de lo posible, porque la desigualdad es enorme. Mucha gente se ha tenido que endeudar en computadores, tener mejor internet, entonces se estresan demasiado, porque hay que ir a trabajar, hay que llegar a la casa, preparar al niño, educarlo, ¿ah?, enseñarle esas guías, ¿ya? Entonces, eso es muy fuerte. Y además, Mirna, es decir, mira, yo acabo de ir al mall y lo dije delante, fue exclusivamente para ver si podía filmar. Se preocuparon más de que yo iba a filmar, ¿ya?, en vez de decirle a la gente, ¿sabe qué? Sepárese y vean, anden en el 1,5 metros como corresponde. O sea, la seguridad del mall de aquí, el Plaza del Roble, ¿ya?, era preocuparse que yo no filmara. Y en vez de preocuparse, oye,
respetemos el 1,5 metros, ¿ya? Y la grande empresa, no, ¿ya? ¿Qué sucede? Nadie les dijo que los 350 trabajadores, personas que caían dentro de los 5 pisos tenían que estar en un solo piso, ¿ya? Si ese es el tema. Entonces, cuando dice aforo 350 personas, es fácil, entra y entra y entra, pero no todo el mundo se distribuye en distintos departamentos o en un solo piso, ¿ya? Normalmente se van a una, ¿ya? Entonces, eso es por eso, mira, que el daño psicológico es enorme. Si, entiéndanme, ya no hay dinero, ¿ya? Tengo que ir a trabajar, tengo que decidir, ¿me enfermo o trabajo? ¿Qué es primero, la salud o el trabajo? ¿Ah? Tenemos que humanizar el trabajo, Mirna. Ese es el tema, humanizar el trabajo. Tenemos que ponernos todos de acuerdo. Queremos ir a trabajar. Si estamos 100%, si el alcalde lo dijo, si no, la economía se nos va a ir a la chuña. Pero hagámoslo. Ojo con los aires acondicionados, Claudio. Ese es Ojo un con los tema. aires acondicionados del mall, porque por eso no se abren los restaurantes, porque no tenemos la capacidad, ¿cierto?, de mantener bien alejada a la gente y todo. Pero en los malls, ¿quién garantiza que ese aire acondicionado realmente sea seguro para los trabajadores y la gente que va? Mira, en los supermercados, estos últimos 2 meses se ha optado por apagar los aire acondicionados, pero no lo hacen todos, no todos cumplen la norma. Por eso es muy necesario, o sea, como les decía, los protocolos están, pero si no hay normas para fiscalizar, que sean escritas y que se multe como corresponde, no sacamos nada con tener protocolos, ¿ya? Si nosotros, los trabajadores del sector comercio, y hoy día lo vi, ¿ya? Las pequeñas y medianas, o sea, las pequeñas empresas, usted sabe que los malls están llenos de pequeñas tiendas chiquititas, cumplen, te podría decir, casi un 99% que entren de a 2 personas o una persona dependiendo de los metros cuadrados que tengan. Pero las grandes tiendas no, los supermercados no. Bueno, lo vimos ya, pues. O quién, Sí, ya lo es lo vimos mismo, con la Mirna, Chile. ¿quién Sí, dice pues. hoy día, por ejemplo, cuando el mes pasado, recién terminando, ya nos dicen, en una empresa determinada dice, ¿sabes qué? Los números no están llegando, entonces vamos a alargar el horario en media hora más, de 7 a 7:30, ¿ya? Pero le dicen al trabajador en el instante, ¿ya? Entonces, queda la gente botada porque no hay locomoción, alcalde, ¿ah? Y no es solamente en Santiago, yo estoy de Chillán hoy día, voy a Concepción normalmente, la Araucanía, Puerto Montt, donde puedo viajar, porque también para nosotros los dirigentes sindicales se ha hecho muy complejo, ¿ya? Los dirigentes nacionales, hacer nuestro trabajo, ¿ya? Porque no tenemos permisos especiales, no podemos, o sea, se nos ha complicado demasiado. Entonces, estamos normalmente reaccionando a que algún trabajador te llame. ¿Qué puede opinar usted, alcalde, cuando usted lo llama a un trabajador a las 9:30 de la noche, que está a punto de empezar el toque de queda y estoy votado, y la empresa no se preocupó por mí, grandes empresas, ¿ya? Santa Isabel específicamente, ¿ya? Me dice, ¿sabe qué? No tengo locomoción, ¿ya? Y te mandan un mensaje, disculpe que los tutea, te mandan un mensaje y te dicen, mira, que tome un radiotaxi y después en el local se lo pagamos. Capaz que no tenga ni plata. Y si no tiene dinero, y al otro día tiene que andar ese trabajador detrás de algún gerente o alguna persona que le devuelva el dinero. Tenemos dignidad, somos personas. Claro. Humanicemos Pero el trabajo. absolutamente, Claudio, de todas maneras, y yo eso es quisiera, lo y que perdona, duele. Claudio, sí, es que ahí me interesa mucho, alcalde, porque ahí en la Florida ustedes tienen el Florida Center, el Mall Plaza Vespucio, que son centros comerciales súper grandes. A ver, ¿cómo se están preparando y cuál debiera ser el rol que van a jugar ustedes, alcalde, que han sido los que han tenido el rol o la nota, digamos, alta para la ciudadanía, por lo menos, y así está reflejado en las encuestas, ¿no? Respecto de cómo se ha manejado la pandemia. Entonces, ¿cómo está preparándose su comuna para esta reapertura? Bueno, lo primero, las preguntas previas, contarles que yo soy alcalde, no soy el presidente de la República. No Quien estamos claros. toma las decisiones, quien toma ese tipo de Pero para decisiones, allá, ¿quién sabe? A lo mejor para allá ¿Quién va, sabe? pues. ¿Quién sabe? Pero, mira, para ir sin anestesia en el tema, doctora, Digamos. no nos podemos equivocar de nuevo como se equivocó el gobierno al principio. Se actuó con mucha soberbia, de todas maneras, con una actitud de winner, de que acá nosotros le vamos a dar clase al mundo, y era cosa de ver que para que economías mucho más sólidas, con el sistema de salud mucho más sólidos que el nuestro, terminaron de rodillas. La naturaleza, o Dios, para los que tenemos fe, pone estas pruebas cada cierta cantidad de tiempo y la humanidad con toda su riqueza no es capaz de sortearlas.
solamente tiene que tratar de sobrevivir. Y en ese sentido faltó harta humildad para enfrentar la primera etapa. Por eso me hago cargo de la crítica del dirigente de los trabajadores, porque, claro, es muy fácil hablar desde un Lexus 750 con escolta policial, cuando el resto de la gente se va arriba de un Transantiago apretado, no sabe si va a llegar a su casa, si lo van a asaltar, y no tiene alternativa de teletrabajo, la precariedad de los trabajos en el mundo del retail es brutal. Todo eso es una realidad que nos tenemos que hacer cargo, pero voy a responder tu pregunta al final, pero quería proponerles un ejercicio mental. La OMS, que todos le damos algún grado de crédito en esto, nos ha dicho que antes del 2022 esto no va a estar totalmente controlado. Vale decir, nos queda todo el 2020 y el 2021. Hipótesis 1. ¿Es posible que nos quedemos encerrados todo este tiempo? No. No, tenemos que aprender a... No, claramente. Y Mirna, tú que eres una periodista muy, muy punzante, se ha hablado todo este tiempo, Joaquín Lavín lo usa mucho, que el problema de Chile es la integración. Otros hablan que el problema es la desigualdad. Las dos cosas son reales. La cultura. A mi juicio, lo que hemos perdido como nación es la cohesión social. ¿Qué significa la cohesión social? El sentido de estar juntos. ¿Por qué estamos juntos? ¿Para dónde vamos? Entonces, cuando alguien dice, bueno, cuarentena, y sale un diputado y dice, yo soy más autoridad que usted, o sale un señor, o que sale un señor en un lago en el sur y dice, retírese de mi playa, váyanse inmediatamente. O un cabro de 20 años que dice, no estoy ni ahí, salgo igual. Algo nos ha pasado como sociedad que no hemos encontrado la forma de cohesionarnos en una crisis que es única en la historia de la humanidad en los últimos 100 años. Y en ese sentido, lo que tenemos que aprender de la crisis que vivimos al principio, con un gobierno que fue muy testarudo, con una oposición que también fue muy dura, sin dejar de tener nuestras diferencias, cómo encontramos una superficie común para proteger a los trabajadores, a los más vulnerables, para que no vuelva a pasar lo del Santa Isabel, que con un mensaje de texto le dicen, arréglate solo, sálvate. Porque ese señor sabe que si no lo cumple, mañana no tiene pega. ¿Cómo finalmente, y con esto termino el primer punto de reflexión, cómo a partir de una crisis terrorífica salimos como un mejor país? Es una oportunidad para ser una sociedad mucho más humana. Que los 10.000 muertos que hemos enterrado sean la simiente de un país mejor, de un país más justo, más humano, más dispuesto a escuchar, con un liderazgo más horizontal y no vertical. Son esas las lecciones que queríamos aprender ahora en esta etapa que estamos viviendo. Ahora, respecto de lo que nos toca en la Florida, yo trato de predicar con el ejemplo. Mucho diálogo con el mundo del trabajo. Tratar de entender qué le pasa a los cabros que reponen en el supermercado. Yo me tomo el tiempo, porque he ido además en la Florida, de preguntarles qué les pasa. Claro, porque cuando uno habla con el gerente del líder, el gerente te atiende muy bien, pero ¿qué pasa con el cabro que repone? ¿Qué pasa con los turnos? ¿A qué hora vuelves a tu casa? ¿Cuáles son las condiciones que estás trabajando? Y finalmente, con los centros comerciales, lo que le hemos dicho, mire, nosotros hemos sido súper duros, fuimos los primeros en cerrar los centros comerciales a nivel nacional. Aquí la historia tiene memoria de corto plazo. Pero Mirna, no te olvides que desde la Florida fuimos los primeros en cerrar colegios. En la Florida fuimos los primeros en cerrar los malls. Después andan todos pelotonados tratando de hacerlo, fuimos los primeros. Y fuimos los primeros municipales de centro derecha que dijimos sí al 10%. Si tú te acuerdas, así fue. Es que justamente te iba a apuntar ese tema. Y las tres cosas, ¿sabes por qué fueron? Sentido común. Sentido común. Escuchar. Es decir, si los niños están todos apelotonados en los colegios, ellos son vectores que van a transmitir a sus abuelos, la mortalidad la tenemos que evitar. Cerramos. Nos costaron las condenas del infierno con el ministro de Educación en ese minuto. Luego, cuando cerramos los centros comerciales, Manuel Melero, el presidente de los centros comerciales, me dijo que, comillas, no sé qué quiso decir, que tuviera cuidado. ¿Y qué hablamos con los grandes retail? Incluso con Horst Polman. Dijimos, ¿sabe qué? Si ustedes terminan siendo los responsables del alza de la mortalidad en esta comuna, o en todo el país, olvídense de la imagen reputacional que van a tener hacia el futuro. Esta es una oportunidad que ustedes tienen que demostrar que cuidan a sus trabajadores y que cuidan a sus clientes. Y es lo mismo que vamos a hacer ahora. Con la luz roja de los datos médicos. Nosotros no vamos a hacer nada si no hay una aduana sanitaria, una avisación por parte de la autoridad sanitaria que nos dé seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Una vez hecho eso,
tenemos que ser súper restrictivos. En primer lugar, tiene que ser progresivo, no puede ser de la noche a la mañana partir todo de golpe. Primero, porque tenemos que ver que los muchachos que trabajan en el retail puedan ir adaptándose a esta realidad. Yo no quisiera estar en los pantalones de alguien que está en una caja de Almacenes París, atendiendo todo el día plata, tarjetas de crédito, gente que te reclama, gente que te compra, la posibilidad de contagiarse es elevadísima. Entonces, primero, parcial, lento y muy calculado. Y lo segundo, el tema de los aforos de los centros comerciales, que no se puede generar un tráfico brutal el domingo con todo el mundo para el Día del Niño, ir a comprar. De partida, yo no, por ningún motivo, esto se regulariza ante el Día del Niño. Hay que evitar de todas maneras, los días más críticos. Para ponerte una idea que yo le voy a plantear a los malls, creo que los fines de semana hay que atender hasta más temprano. Y ojalá no atender. Que solamente los centros comerciales cumplan durante esta primera etapa funciones de bien social. No sé, alguien que necesita comprar ropa porque necesita comprar ropa. Pero el mall no debe volver a ser el lugar de paseo que era hasta antes de la pandemia. Porque si nos llenamos de gente en los patios de comida, haciendo turismo para ir a comprar televisores, la posibilidad de contagio es elevada. Por lo menos hasta septiembre, octubre, el mall debe ser solo para ir a comprar y salir. Nada más. Entonces, esa es nuestra posición, con mucho diálogo, pero vuelvo al principio de la reflexión, y Mirna, te lo digo bien de corazón, yo siempre me pregunté qué causa heroica me iba a tocar a mí como generación enfrentar. Yo nunca me imaginé que iba a hacer esto. La generación anterior probablemente fue la dictadura, la recuperación de la democracia. A esta le va a tocar reconstruir su país. Pero ningún país se reconstruye si terminamos todos divididos. Tenemos que encontrar superficies comunes para poder salir juntos adelante en esta crisis. Además, no te olvides, Rodolfo, ahora los voy a tutear a todos ustedes porque en realidad yo siempre los tuteo, así que no, es que no te olvides, Rodolfo, Carolina y Claudio, que aquí no solo tenemos una pandemia, sino que estamos enfrentando un estallido social y estamos enfrentando una situación compleja, ¿verdad? Porque además la gente está muy afectada, no solo en lo económico, sino que mucho en lo emocional. Estamos muy cansados, todos estamos muy cansados y por supuesto, como dices tú, Claudio, los que la tienen más difícil son los que tienen el seguro de desempleo que ya se les acabó, el 10% que se les va a terminar rapidito, porque entre las cosas que nos mostró el 10% es que, pucha, que son bajas las cotizaciones, o sea, que poco ahorrado tenemos para nuestra vejez, ¿verdad? Miren, yo quiero invitarlos porque ya se nos va acabando el tiempo, los quiero invitar justamente a compartir una capsulita muy chiquitita, que es la reinvención, que es una palabra que puede estar muy manida, pero que es súper atinente a lo que estamos viviendo a partir de la situación de las pymes y de todos los que han perdido sus fuentes de ingresos. Aquí hay un trabajo de unos emprendedores que lo perdieron todo, se reinventaron, se volvieron a parar, pusieron su poco capital que les quedaba y armaron una pequeña empresita que genera toda una distribución de sistemas de aire acondicionado, aire purificado, que es AirDog. Y les quiero pedir que compartamos un minutito la experiencia que nos vienen a mostrar. Hola, mi nombre es Max Insala y soy odontólogo. Luego de la pandemia declarada en marzo y a toda la controversia con el tema de los aerosoles y el manejo del aire en los box odontológicos, junto con dos amigos decidimos embarcarnos en este proyecto de emprendimiento sobre purificadores de aire y logramos traer la representación de la marca AirDog. Y les voy a presentar las principales ventajas que tienen estos purificadores respecto a otros del mercado. AirDog presenta múltiples ventajas. Una de ellas es su filtración, que es 100% eléctrica y que elimina partículas tan finas como 0,0146 micras, a diferencia de los filtros EPA, que ellos atrapan partículas de hasta 0,3 micras. Otra cualidad que tiene, que es muy importante, es que esta tecnología protege el medio ambiente, porque no ocupa ningún filtro desechable. Por ejemplo, esta placa, que es un filtro recolector, es 100% lavable y reutilizable. Por ejemplo, vamos a mostrar acá cómo está absorbiendo las partículas
que quedan completamente atrapadas y puedes ver tú que el purificador realmente está haciendo su trabajo de limpieza. Esto, como les menciono, se limpia y reutiliza. Este equipo, por ejemplo, en 25 metros cuadrados puede renovar el aire completamente en una habitación cada 10 minutos. Y además puedes monitorear en tiempo real el índice de calidad del aire con los LEDs de colores que presentan ambos equipos. Este caso es el X3 y el X5, 20 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, y presentamos también dos modelos más, que es para 92 metros cuadrados el X8 y un exclusivo modelo que es para automóviles y la protección vehicular, el AirDog P5. Los invito a apoyarnos con este emprendimiento. Es una tecnología innovadora que de seguro será muy útil para el retorno a la actividad y para protegernos en esta pandemia. Un gran saludo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Y son uno de tantos, así Muy que bueno. les quiero decirles que me gustaría una palabrita de cada uno para cerrar, porque ya se nos va acabando el tiempo. Claudio, palabritas para el cierre. Bueno, hacer un llamado a todos los trabajadores del sector comercio, que estén tranquilos, estamos haciendo la pega. Hoy día se conversó con el gobierno y nos van a dar pronto una respuesta al tema de la enfermedad laboral, como se lo explicaba, el tema del transporte, el tema de los aforos y el tema de las fiscalizaciones. No vamos a dejar de trabajar por ellos. Creo que hoy día este trabajo lo tenemos que sí hacer en conjunto los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Si no lo hacemos en conjunto, lo vamos a perder. Además, también decirle a los trabajadores, ¿ya? Porque también debemos reconocer que somos un poco porfiados, ¿ya? Porque no tenemos cultura, somos muy al lote de repente los chilenos, ¿ya? Entonces tenemos que empezar a respetar las normas, ¿ya? Nosotros mismos, o sea, también llamar a nuestra clientela, ¿ya? Que respeten las normas, que hay personas trabajando, ¿ya? Que cuando el trabajador le dice, señora, colóquese la mascarilla, por favor, colóquele y no se dé vuelta y llama al gerente de tienda, ¿quién te crees tú que me atiende, que me obliga a hacer algo? Ese tipo de cosas, de verdad, son feas porque normalmente el trabajador queda, Sí, para no perder su trabajo, tiene que tremendo. callarse. De verdad es No. doloroso. Así que solamente un llamado a todos los trabajadores del sector y a todos los trabajadores en general, en especial a la gente de la salud y a los supermercados, farmacias, que se han puesto las pilas durante 5 meses ya. De verdad, un abrazo fraterno y que volvamos a esto todos unidos, de verdad. Volver a esa sociedad que teníamos, no sé, antes de los 70 cuando éramos todos unidos. Porque nos unimos, la última vez creo que nos unimos fue para el terremoto del 2010, nos reunimos unos cuantos meses y ahora estamos juntándonos nuevamente por esta pandemia. Creo que tenemos que estar siempre unidos y es lo único que nos va a sacar adelante. Unidad, responsabilidad, cultura, ya, y educación. Gracias. Exacto. Carola. Dos palabritas nada más. Cuidarse, cuidarnos como si tu mamá estuviera en cada una de las personas que están contigo. Voy a decir algo que es duro, pero tengo que decirlo. No se abracen, no se besen, no coman juntos en varios meses. ¿Por qué? Porque es ahí el lugar y el mayor riesgo. Pueden juntarse las personas, pero tienen que eventualmente mantener una distancia lo suficiente para que las partículas virales no se transmitan, mantener el aseo permanente y trabajar en el fondo con una solidaridad que mi trabajo tiene que ver también con la seguridad que cada una de las personas que van a las tiendas ponen en ese acto. Así es que solamente eso, sencillez, cariño, no se endeude porque después de las pandemias falta plata, así es que hacer eso, cariño por la sociedad y sacar a todo este país adelante porque vamos que se puede. Linda. Y Rodolfo. Voy a hablar brevemente. No te creo. Mira, agradecerte la entrevista, pasar un par de datos. Estamos súper impactados por lo que ha pasado en Villa Alemana con el caso de Ámbar. Sí. Y como Totalmente. el tiempo apremia, mañana vamos a lanzar la Defensora de la Mujer. Vamos a crear un ombudsman, en el caso de mujer, orientado a mujeres golpeadas, mujeres que están con peligro de femicidio. Lo va a dirigir una abogada muy respetable. Mañana vamos a partir con este programa con 50 coordinadores territoriales. No porque el alcalde las vino a salvar. Las mujeres salvan mujeres en la Florida. Solo darte ese dato.
Lo segundo es, me quedo con las palabras de mis antecesores. Aprendamos de nuestra tragedia colectiva, de la comedia griega que fue el 11 de septiembre del 73. Todos sabían lo que iba a pasar, pero nadie hizo nada para evitar que pasara. Aprendamos de nuestra tragedia colectiva del 18 de octubre, de la pandemia, y tratemos de sacar las lecciones para construir un país mejor, con las diferencias del caso, escuchándonos entre todos, para poder reiniciar el país sin dañar a nadie. No solamente por interés económico, el interés económico es fundamental para que haya progreso y oportunidades para la gente, pero por sobre todo proteger a la vida. Y como en estos momentos de intimidad uno se puede dar ciertos gustitos, Mirna, hay un poema que yo te tengo guardado en la oficina y siempre lo leo cuando me pongo llorón. Cuando la tormenta pase, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y todos seamos sobrevivientes de este naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de tener un amigo. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado y que nunca supimos su nombre y que siempre estuvo al lado. Quizás ese viejo eras tú, Dios disfrazado. Nunca preguntamos tu nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que nos hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como tú nos habías soñado. ¡Qué lindo! Oye, te pusiste poeta. Muy bien. Rodolfo, yo sé que todos ustedes, los tres, tienen muchísimo trabajo, ni hablar, los tres. Yo sé el trabajo que hay detrás y quiero decirles que por lo mismo les agradezco que se hayan dado el tiempo para esta conversación en un día a la vez, que lo que pretende es ir de a poquito, un día a la vez, porque ya se nos vinieron demasiados días, se nos vinieron demasiadas cosas encima. Entonces nosotros con este mensaje de un día a la vez queremos ir construyendo para que, como ustedes dicen, de verdad podamos salir bien parados de esta crisis. Ese es el espíritu del programa, así que les agradezco a los tres el que hayan estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Gracias, Mirna. Gracias, alcalde. Gracias, doctora. Nos estamos viendo. Chao, Rodolfo. Chao, Claudio. Chao, chao. Chao, Rodolfo.